Bueno, ¿qué tal? Eh, Vamos a seguir con este video de volumen, que es continuación de lo que vimos la clase pasada. Un poco también corté como para no hacerlo tan largo. Así que bueno, vamos a seguir, que antes de lo que pensemos ya estamos en fin de año, y si estamos en fin de año estamos en los exámenes. Así que comiencen a ver ese horizonte cercano, que en un abrir y cerrar de ojos pasó. Y bueno, ya empezando con el último tema, el volumen, vimos volumen de la pirámide, que era un tercio el volumen del prisma, siempre considerando la base que tenía, ¿no? Prisma del tipo de la base de la pirámide. O sea, era una pequeña incorporación. El volumen del cilindro era similar al de un prisma, era el área de la base por la altura. Que la base es pi por diámetro al cuadrado, o si tuvieran el dato, es pi por radio al cuadrado por posteriormente la altura. Entonces vamos a pensar ahora en un cono. Que bueno, yo no tengo aquí para mostrarles, pero el cono podemos también asemejarlo a, en cierta manera, una pirámide una pirámide con muchos lados, ¿no? Dentro de lo que la mano alzada me permitió hacer. Entonces, si yo quiero sacar el volumen de un cono, ¿cómo creen que podría ser? Y bueno, como también a un cilindro lo pensamos como un prisma de muchos lados, podemos pensar al cono como una pirámide de muchos lados también. Entonces, allí va a ser que podamos relacionar una fórmula con la otra. Piénsenlo así, en vez de memorizar un montón de fórmulas que pueden aparecer, por ejemplo, que están aquí las fórmulas de los sectores, esfera, etc. Bueno, podemos pensar como que el volumen de un cono va a ser, acercándolo un poco más, ni más ni menos que es el área de la base por la altura por un tercio. No tienen más que pensarlo así. Entonces, volumen del cono es el área de la base, o mejor dicho, vamos a poner la altura por el área de la base, prefiero escribirlo así, por un tercio. Que esto no va a ser más ni menos que el volumen del cilindro. Y allí pueden asociar esta fórmula del cono con la fórmula de la pirámide. No tiene mayores inconvenientes lo que sea el volumen. Si la base, el área lateral, vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas que ahora las vemos. Continuando con el cono, vamos a ver el área lateral. El área lateral, cual figura en todas las fórmulas, es pi por el radio de la base, esto siempre de la base, por la generatriz. La generatriz vendría a ser la distancia que hay, el segmento, la distancia recta que hay entre el vértice y algún punto de la base.
¿no? Obviamente tiene que ser un segmento recto. Bueno, el segmento recto, por eso dije la distancia recta, tiene que ser sin curvarse. Entonces la menor distancia que hay. Obviamente que podemos hacer asociaciones, si ustedes se ponen a ver, entre la altura, el radio y la generatriz. Va a estar determinada por el ángulo de inclinación de la pared lateral. Y esta fórmula también la podemos desarrollar un poco más. Esto de aquí, que ven, no es más ni menos que pi por radio, es el perímetro, la mitad del perímetro. Entonces, el área lateral ¿qué puede ser? El perímetro de la base dividido 2 por la generatriz. Que si nosotros hiciéramos el perímetro completo, esto sería el área lateral de un cilindro. O sea, podríamos pensarlo como el área lateral del cilindro, que se proyectaría en alto, dividido 2, la mitad. A diferencia del volumen, que es dividido 3. Ojo con esto. Así que bueno, por el cilindro tenemos esto. Así que bueno, continuando. Bueno, a continuación vamos a ver el toro o el toroide, que dice que aquí tenemos. Lo pueden asociar a una dona, de las que tanto le gusta a Homero, que también hay acá de Dunkin' Donuts, no me acuerdo la marca, se las puede conseguir, o el rosquito gallego, que le dicen, o rosquitos españoles, que eran los que yo comía cuando era más chico. Bueno, vamos a ver de qué es toda una figura, un círculo volumétrico o una corona circular cuya sección son círculos. Lo podemos asociar a una manguera corrugada, la manguera de la aspiradora, por ejemplo, que es toda con sección circular. Entonces, vamos a tener un radio interno y un radio externo, un radio mayor. Al caso al externo, yo le puse R mayúscula, que está un poco para explicarle lo que está en la hoja de fórmulas, porque ahí es muy difícil. Y bueno, la idea es que puedan comprender la geometría, que no es tan complicada. Ustedes Ustedes se pueden imaginar que esta manguera corrugada en algún momento se puede transformar en un cilindro. Ahora, ¿perdemos, inventamos volumen? No. ¿Por qué? Porque cuando plegamos, lo que se achica la parte inferior es la que se extiende, la que se agranda, la superior. Entonces, podemos verlo de cierta manera a un toroide como un cilindro. O sea, entonces, vamos a dejar esto para que no me echen de casa. Entonces, de cierta manera, dibujando una sección, como vimos la vez pasada con varias monedas, lo que cuando lo intente torcer así, lo que pierda de este lado lo voy a ganar del otro. O sea, lo que aquí me quede, por así decir, en rojo, que lo pierdo,
va a ser lo que gane del otro lado, lo que se extienda. Y así todas las partes. Entonces vamos a tratar de pensar área y volumen como un cilindro. Y ahora lo vamos a ver, para que vean que no es tan complicado como tal vez se puede ver en hojas de fórmulas. Obviamente el diámetro va a estar referido a el eje interior que se genere dentro de la misma, que va a ser el eje que pase por el centro de las secciones, que son circulares. Entonces, este diámetro, ergo, ¿cómo podemos encontrar? El diámetro de la sección ¿qué va a ser? Justamente la diferencia de estos dos radios. Uno llega hasta aquí y el otro hasta aquí. La diferencia va a ser la diferencia de los radios. Entonces, ahora si lo pensamos como un cilindro, justamente, a ver, volviendo a la manguera antes de que me vean y me echen. Por lo menos aquí en casa no ven los videos. Y no es desarmable, lo peor está esta manguera. Si yo desarmo, o sea, todo este perímetro, ¿qué se va a formar? Obviamente, bueno, acá está acurrucado en varias partes. ¿Qué va a ser? La altura del cilindro. Justamente, prueben si ustedes tienen una manguera corrugada en la casa o bien una manguera aspiradora si les permiten, y allí van a ver que en cierta manera la altura del cilindro va a ser igual al perímetro del toroide. Entonces, ¿cómo sacamos el volumen? De la forma que ya sabemos. El volumen del toro, que va a ser como el de un cilindro, que va a ser área de la base por la altura. Recordemos que la base tiene sección circular. Vamos a usar lugar. Y la altura, ¿qué va a ser? Ni más ni menos que todo el perímetro. El perímetro central. El del eje. Entonces, el área de la base, que sería el área de la sección, que sería pi por el diámetro de la sección, o vamos a especificarlo, al cuadrado dividido 4. Y la altura es el perímetro, que lo voy a anotar con azul. Y el perímetro de todo esto, ¿qué sería? Pi por el diámetro del mismo, pi por diámetro. Entonces, siguiendo, haciendo un poco de lugar, ya con lo de Dona saben exactamente cómo es la figura. Reescribimos pi por diámetro de sección al cuadrado dividido 4 por pi por el diámetro este. Esta D es esta. Bueno, tenemos que encontrar cuánto es D. D, esta D, ¿qué va a ser?
¿sí? Un poco para... que sería 2 radios del toro. Ahora, el radio del toro, ¿a cuánto es igual? No es ni el radio interior ni es el exterior. ¿Qué va a ser casi? Casi no. La mitad es un promedio. Entonces, el radio del toro es radio externo más el radio interno dividido 2. Entonces, vamos a seguir borrando, haciendo lugar, porque no tengo el pizarrón del aula, que es bastante más grande. Entonces, el diámetro, le podemos poner el toro, diámetro del toro, es 2 por radio del toro, entonces sería radio externo más radio interno, dividido 2 por 2. Voilà que esto es el diámetro del toro. Y aquí arriba, bueno, pi por diámetro, todo este perímetro es diámetro del toro. Entonces, ahora procedemos, recordemos que el diámetro de la sección lo borré, era igual a la diferencia de estos radios, el radio externo menos el radio interno. Entonces, fíjense, el diámetro de la sección es la diferencia de ambos radios. Ahora, el diámetro del toro va a ser este más, bueno, que no me dan justo los segmentos, más este otro. A ver si se ve de aquí. Muy complicado verlo, pero bueno. No puedo, no tengo el poder Jedi de mantenerlos en el aire. Así que vamos a reemplazar esta ecuación que teníamos aquí. Esto era 4. Entonces, ¿qué nos termina quedando? El volumen del toro es pi por el diámetro de la sección radio externo menos radio interno al cuadrado dividido 4 por pi por el diámetro del toro, radio externo más radio interno. ¿Qué nos termina quedando? Que el volumen del toro es igual pi al cuadrado, un poquito más arriba lo voy a hacer, dividido 4 por radio externo menos radio interno al cuadrado por radio externo más radio interno sin elevar al cuadrado. Entonces, si ustedes comparan, por ejemplo, con la fórmula que está en la hoja que les pasé, les da exactamente esto, nada más que les da un resultado final. Mi objetivo es que ustedes razonen las ecuaciones, las fórmulas. ¿Por qué? Porque en el momento del examen van a tener muchas fórmulas o elementos o conceptos en la cabeza. Yo prefiero que guarden conceptos y razonen el resto. Y bueno, ahora vamos a ir a la superficie lateral, que sería como la podemos pensar también como la superficie lateral de un cilindro, que ahora vamos a hacer.
Borramos. Entonces, un poquito me quedó mucho. ¿Cuál era el área lateral del cilindro? Era como la etiqueta de una botella o de una lata. Bueno, no estamos del mejor día. Yo tengo aquí formado un cilindro. Si yo lo abro me queda un rectángulo. Piensen como la etiqueta de una lata. Entonces, la parte de arriba va a ser el perímetro de la tapa y la altura del área lateral va a ser la altura del cilindro. Entonces, va a ser el perímetro de la sección por el perímetro del toro completo. De todo esto. Entonces, si yo abriera la manguera, esta la pared lateral, que sería, suponiendo que coincide justa, me quedaría un rectángulo de todo este largo, que sería el perímetro de todo el toro. ¿Qué altura? Y si yo abro esta manguera por adentro, me queda el perímetro de la sección. Entonces, vamos a desarrollar un poquito más. El perímetro de la sección, que era pi por diámetro de la sección, y a su vez por el perímetro del toro, que es pi por el diámetro del toro. Que me hubiera gustado tener acá los diámetros correspondientes, pero bueno, no me da lugar. Entonces, ya hacemos pi cuadrado por el diámetro de la sección, que si lo recordamos, nos queda el diámetro de la sección, que era la diferencia del radio externo por el radio interno. Bien, el pi lo pasé multiplicando, y el diámetro del toro nos queda, recordemos que era radio externo más el radio interno. Era este radio más el radio interno que llega hasta el borde. Este va hasta el borde externo, este radio, y este va hasta el borde interno. Sí, habrán visto en aritmética y álgebra, esto es un caso de factoreo. Diferencia de cuadrados. Se hacen distributiva. También les queda entonces el área lateral del toro, que nos queda pi cuadrado por la diferencia de los radios al cuadrado. Y llegan perfectamente a lo que está en la hoja de fórmulas. O sea, ¿a qué apunto? Lo vuelvo a repetir. Que no me estudien de memoria, sino que simplemente aprendan a razonar. ¿Por qué? Porque las figuras volumétricas que vamos a ver, como habrán estado husmeando husmeando lo digo, habrán estado haciendo estudio de exámenes, lo cual hacen todos los alumnos, todos los aspirantes. No se sientan mal ni tampoco genios de hacerlo. Es natural del alumno y me parece muy bien porque tienen que estudiar
como viene el examen, porque no hay peor cosa que ir con incertidumbre a lo que va a venir, y ustedes tienen la gran ventaja de conocer al profesor. Entonces, ya ahora pueden, ¿cómo es? Deducir ciertas cantidades de fórmulas. Pudieron hacer la relación de un prisma con un cilindro, una pirámide con un cono. No es muy diferente. Después pueden ver que la fórmula del prisma está metida en la de una pirámide, o la de un cilindro en la de un cono. Entonces, ya pueden ir haciendo algunas cosas más. Bueno, vamos a seguir un poco más con otras figuras. Y vamos ahora con la esfera. La esfera, para sobre todo los tipos, ¿no? Aunque ahora también están muy metidas, se están metiendo más las mujeres, pero antes era gueto exclusivo de los hombres. El balón de fútbol, balón de lo que sea, ¿no? Pero el balón de fútbol por excelencia en nuestras latitudes, en nuestras regiones sudamericanas. Así que puede ser de béisbol, pero béisbol, básquet, no importa, es fútbol. Entonces lo que tenemos ahora es la esfera. ¿Qué dimensiones podemos tener una esfera? El radio o el diámetro, que el diámetro no es directamente derivado de el radio, viceversa. Ahora, cuando tenemos una esfera, ¿qué es lo que le podemos medir? El diámetro, nada más. Siguiendo el caso de lo que era el cilindro, es muy difícil llegar a un diámetro. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Medimos un diámetro. Es mucho más sencillo. En el caso de una esfera, medir un radio no quiero decir es imposible, me dicen con un láser que ustedes van a estar arriba de un buque. ¿Qué se puede medir? Un diámetro. Obviamente sin apretar, es un poco más complicado esto, pero solemos tener las bolillas de los rodamientos, de las municiones, o bueno, las municiones son los llamados fideos, de los rodamientos planos. Pero en un rodamiento común y corriente tenemos bolillas. Cuando tenemos que comprar bolillas para algún sistema para reducir la fricción, medimos los diámetros. Es de lo que hay. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a utilizar el diámetro. Y acá un poco es más complicado llegar a deducir las fórmulas. Acá sí las van a tener que memorizar. Pues cuando estén en análisis matemático 2, ahí podrían llegar a entender con integrales dobles o triples. No es nuestro momento. No es el momento de ustedes de verlo. Yo ya lo vi. Gracias. Quedará para ustedes. Pero bueno, entonces, el volumen de una esfera, que es más fácil de recordar, 4/3 de pi por radio al cubo. Obviamente que si nos apoyamos en tener solamente el diámetro, entonces el diámetro se vuelve, o mejor dicho, la fórmula es 4/3 de pi por diámetro dividido 2 al cubo. Esto nos queda 4pi diámetro al cubo dividido 3 por 8, pues 2 al cubo es 8. Esto con esto se simplifica, nos queda 2. Ergo, el volumen de la esfera pasará a ser pi por diámetro al cubo dividido 6. Y ahora vamos al área lateral, que es 4pi por radio al cuadrado. ¿Por qué se utiliza radio?
porque es más pequeña en todo caso la fórmula, es más matemática. Recordemos que nosotros estamos en la aplicación, en la tecnología. Ustedes como gente de mar van a tener que utilizar lo que está más al alcance de la medición, que es el diámetro. Entonces, ¿esto que nos va a dar? 4pi por diámetro dividido 2 al cuadrado, ergo el área lateral en una esfera. Acá se nos simplifica porque es pi, 4pi, que es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto, por diámetro al cuadrado dividido 4, chau, chau. Entonces, el área lateral de la esfera es igual a pi por diámetro al cuadrado. Y allí es como llegamos. Y bueno, vamos a ver algunas variantes más de estas son las formas básicas que yo prepondero un poco más. Eventualmente, si llegase a ver algo más complejo, yo tendría que dar la fórmula, pero quiero que lleguen hasta acá. Vamos a ver variantes de figuras para poder ir redondeando un poco. Bueno, y la variante que quiero empezar a ver hoy es el tronco cónico o el cónico truncado, que también vale para pirámides truncadas. La fórmula del volumen es muy grande. No voy a perder el tiempo. Lo que sí les puedo decir, que asocien, esto lo vamos a poner más abajo, algo que estuvimos haciendo en geometría plana y les va a servir mucho. En geometría plana hacían restas de figuras planas, sumas y restas. Bueno, acá hagan sumas y restas de figuras espaciales. Entonces, esto que nos puede quedar como haciendo la prolongación de la misma, calcular que esto sea igual a la pirámide sin truncar menos la parte truncada. Me van a decir, ¿y cómo yo obtengo estas diferentes partes? Y bueno, vamos a ver. Nosotros, haciendo la vista lateral, podemos obtener, tenemos el diámetro de la base y el diámetro de la parte superior. Entonces, nosotros podemos sacar este pedazo que va a ser diámetro mayor menos el diámetro menor, dividido 2. Entonces ahí ya tenemos la base. Va la base del triángulo a calcular. ¿Qué sé yo? Le podemos poner ahí. Con eso obtenemos el ángulo. También. Si obtenemos el ángulo, con este ángulo podemos llegar a decir o a suponer que para un diámetro total o un radio, que sería más útil en este caso, sí, vamos a poder calcular la altura total. Entonces ya de aquí podemos sacar el volumen total. Y esta de aquí, ¿cómo la obtenemos? El diámetro ya lo teníamos.
Y esta de aquí, la altura, que va a ser h total menos el h, la altura del tronco. Y listo. Y ahí podemos obtener la diferencia de volúmenes. Para el área va a ser lo mismo. Tenemos que obtener el área del cono completo menos el área del conito que se extrajo. No tiene... Y probablemente si ustedes... Probablemente no. Si ustedes hacen todo el desarrollo, van a llegar a las fórmulas que hay en los libros. Acostúmbrense a armar la figura en sus mentes. Es fundamental. Y asimismo vamos a completar con otra cosa más. Bueno, y otra de las variantes que me interesa ver es cuando tengamos una figura perforada. Entonces, vamos a suponer que es un prisma que está perforado con forma cilíndrica. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Si hablamos de volumen, al prisma completo menos la perforación. Si la perforación es pasante, entonces me va a quedar que la altura de la perforación es igual a la altura de la figura. O sea, pasantes que, como es que podamos ver como una tuerca, sin más ni menos, que, bueno, ahora estoy justamente buscando que ya la pude encontrar. Bueno, bastante chica para mi gusto. Bueno, ¿qué pueden ver de esta figura? Es un prisma hexagonal con una perforación. ¿Cómo lo tratamos a esto? Como que va a ser, o sea, en este caso es pasante la perforación porque pueden ver el otro lado, están viendo el pizarrón ahora. Entonces, la altura del cilindro que va por adentro tiene la misma altura que el prisma. En ese caso es pasante. Cuando no es pasante, por ejemplo, la tapa del marcador, que no se ve del otro lado. Entonces, si bien es casi lo mismo, pero bueno, tiene un poquito menos de altura, y esa altura tiene que ser dato. Pero entonces lo que tenemos que hacer es, justamente para volumen, de la parte completa menos volumen de la perforación. Esto es sencillo, o sea, podemos imaginar infinidad de figuras. Obviamente que si llegáramos a tener otra perforación así, ya la cosa cambia. No va a ser lo que veamos, hasta aquí llega la complejidad. No, lo mismo si tenemos una esfera perforada,
mucho cuidado porque esto no es un cilindro. Lo que le sacamos, visto de costado, sería algo así. Es un cilindro con los casquetes esféricos, que está en las hojas que le pasé de fórmulas. No va a ser algo que yo apunte, pues ya es de exceso de complejidad, prefiero llevarlo a otro lado que va a servirles para geometría descriptiva, que es dibujo técnico, sistema de representación, lo que lo hayan visto antes. El año que viene, en cubierta creo que está Moreira, en máquinas no sé, supuestamente en su día iba a estar yo. Bueno, la composición de esto yo estoy apuntando a esa materia, con geometría, que les sirva. Entonces, bueno, ya vimos volumen. Ahora, lo que sea para superficie, sacando la parte verde, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O sea, ya no vamos a tener todas las caras completas. Tenemos que hacer de cuenta como que abrimos en varias partes la figura. Como si fuera una caja, el método cajita, como ha sido bautizado. Sé que Manera lo pensó hace unos años, cadete que ya egresó recientemente. Hay otros que también se querían llevar la autoría, como digo. Curso de ingreso 2016, me pareció muy didáctica. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? Suponiendo que apoyo aquí atrás, ¿qué pongo a hacer? Voy abriendo en distintas partes la figura. Para eso tienen que tener abstracción, como se le dice. Ya vamos a hacer los futuros ejercicios en base a esto. Las tapas tanto de arriba y de abajo, si es pasante, van a tener la perforación. Y nos queda esta parte. Para simplificar, podemos numerar. Por ejemplo, esta es la cara 1, la 2, la 3, la de aquí atrás la 4, la que está apoyándose era la 0, la de aquí abajo la 5. Entonces vamos a tener que esta es 5, la de arriba es la 3, la de adelante se terminó abriendo mucho, la de atrás es la 0, es con la que apoyamos, abrimos, de este lado queda la 4, de este lado queda la 2 y después tiramos la 1. Entonces, si tenemos las distintas partes, ya podemos empezar a calcular área y superficie de una pieza espacial. Volumen ya lo vimos, y aquí sería en la superficie descontarle a cada cara la perforación. Así que bueno, seguimos. Bueno, ahora ya cerrando un poco el ciclo, bueno, les puedo decir que para hacer pueden hacer hasta el final. Ya tienen piezas combinadas en la página 54, que ahí se ve, que es esto, por ejemplo, es la suma de un cilindro con un cono, troncos cónicos, etc. Pueden empezar a experimentar con esto.
Yo asimismo les dejo dos ejercicios de volumen que hubo en años anteriores, en el examen de ingreso de enero del 2012 y enero del 2013, diciembre del 2012 y diciembre del 2013, que supuestamente acá íbamos a desaparecer. En fin, seguimos acá. Ahora tengo que soportar un bicho ahí dando vueltas. Ya va a acabar, pues no da para más este encierro, ni el bicho. Yo lo que les pido es sacar el volumen total, pues tienen que sacar acá el volumen de esta pieza que de adelante tiene una altura, de atrás tiene otra. Tienen que ver cómo se compone y además tiene una perforación. Entonces, tienen que trabajar con la perforación, restándola, y tienen que dividir en dos partes. Esta que sería esta más el triángulo, trabajarlo todo como un trapecio, un prisma trapezoidal. Ya vamos a ir trabajando. Y esta de aquí también quiero el volumen total y las áreas interna y externa. Esto es cosa mía, que en el cual tiene perforada, se le extrajeron dos conos, uno por debajo y otro por arriba. Tienen que calcular, de uno tienen la distancia, no tienen la distancia total, tienen que calcularla. Lo que tienen, porque me van a decir, ¿y cómo la calculo? Es, bueno, no encuentro el verde aquí a mano, que es un desastre esto. Obviamente tienen los mismos ángulos, arriba y abajo, para obtener las generatrices. Así que bueno, empiecen a practicar con ejercicios que están en la última página que les dejé del cuadernillo, y también con algunos de estos de exámenes anteriores, para que puedan ir viendo el tema de figuras espaciales. Ya luego vamos a empezar con prácticas basadas en exámenes. Hasta aquí llegó la teoría. Más de aquí no vamos a avanzar. Técnicamente podemos decir que terminamos el programa de geometría en agosto. También vamos a tener de acá a cara 2 meses mínimo de práctica para poder llegar lo mejor posible en esta materia. Así que bueno, espero que hayan podido comprender de una, si no repasarlo, y ya nos estaremos viendo en otros videos. Que les quería mostrar. Acá está la figura, 4 de diciembre de 2013, y este es de diciembre de 2012, que les suena conocido. Acá hay una ecuación trigonométrica, una identidad que no me interesa demostrarla como tal. Creo que lo hemos hecho también, ¿sí? Y está la figura. Fíjense que les sobra tiempo para esta clase de exámenes que están viendo. Podemos apuntar a más y vamos a llegar. Así que listo, gente. Nos vemos en un próximo video.